5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Cuida la cotidianidad, porque ahí es donde pasa la vida. Bienvenidos al episodio número 25 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo les invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Dos noticias del mundo del running. La primera tiene que ver con el récord mundial de maratón establecido por el atleta ugandés Jacob Kiplimo, 25 años de edad. La vida siempre da revancha. En la media maratón de Barcelona de 2025, Kiplimo detuvo su cronómetro en 56:42. Habría sido una mejora brutal de este récord mundial de media maratón. Primer humano en correr por debajo de 57 minutos una media maratón, pero la World Athletics, la entidad que agremia las federaciones de atletismo, no lo reconoció oficialmente porque, según indicaron, iba muy cerca detrás del vehículo líder con el reloj digital, es decir, le iba cortando el viento el vehículo y pues según indican, pues obviamente está prohibido. Hubo debate, pasó casi un año para que indicaran que no había sido avalado, pero ahora en Lisboa para su cronómetro en 57:20. La marca estaba en 57:30. Le fue muy bien. Repito, 25 años de edad y Kiplimo empieza a aparecer como otras de esas figuras muy importantes de África. Y algo clave es que ya estuvo en Chicago, ganó Chicago 2025, 2 horas 02:23 y se perfila para la maratón de Londres 2026. Eso por el lado de Kiplimo. De otra parte, el maratón de Shanghai ya, digamos que libró con éxito la etapa número 1 de su candidatura para ser una de las majors, una segunda evaluación en noviembre de 2025. La carrera cumple con todos los estándares y ahora el 6 de diciembre de 2026 Shanghai debe cumplir con los criterios de nuevo. Están revisando todo. Recordemos que la maratón de Sanlam de Ciudad del Cabo se prepara para su candidatura, pero tuvo que ser reprogramada debido al clima. De esta manera se ampliarían a 9 las majors. A todos gracias por los comentarios, ya saben, gracias también por sus aportes en la Baki Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Ahí en mi perfil de Instagram en @GeorgeBalaguera está el link para quienes quieran aportar. También quienes de pronto quisieran pautar en el podcast me pueden escribir también en @GeorgeBalaguera. Y hoy los voy a invitar a un viaje que tiene una mezcla de sensaciones. Los voy a invitar a Israel, que ha estado, como dice popularmente, en el primer plano desde hace muchos años. Me refiero al primer plano noticioso. Vive una colombiana ya hace algunos años. Acaba de correr la maratón de Tel Aviv. Y el día que corrió su primera maratón y que estaba celebrando, se da el ataque de Irán. ¿Cómo es correr? ¿Cómo es entrenar en un país en guerra? ¿Cómo es correr una maratón en un país en guerra? Es la historia del episodio número 25 de Cambio de Ritmo,
que inicia aquí. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? La maratón de Tel Aviv se inauguró en 1981, estuvo hasta 1994. De ahí tuvo como un parón, volvió en 2009. Atrayendo cerca de 40.000 corredores. Obviamente, pues por la pandemia del COVID, tuvo que hacerse un evento digital. Pero regresa una maratón en medio de la guerra. Y es algo que puede sorprender. Se acaba de correr la edición 2026 con alrededor de 50.000 participantes. Se corre un viernes. Ya vamos a conocer un poquito por qué. Pero lo curioso es que ese viernes, casi que terminando, pues retoma un conflicto que lleva años, que ustedes ya lo saben, que entenderlo no es fácil, pero que obviamente termina afectando. Es más, no sé si ustedes cayeron en cuenta, pero el día que se corría la media maratón de Guadalajara, hace algunas semanas, también fue el abatimiento de un capo del narcotráfico en México. Y mucha gente que corrió esa media maratón de Guadalajara quedó atrapada en el aeropuerto. Lo que pasa es que la noticia no se expandió tanto como el abatimiento, pues, de este líder del narcotráfico. Pero muchas veces se corren en países cuyas circunstancias políticas y religiosas son muy diferentes. Desde que llegó esta postulación me llamó mucho la atención entender cómo vive una mujer en Israel, cómo hacen ejercicio, cómo es una vida de entrenamiento en medio de todo lo que puede pasar. Sobre todo, corrió su primera maratón en medio de la guerra. Nuestra corresponsal para este episodio es María José Medina, a quien le damos la bienvenida a Cambio de Ritmo. De una vez le digo Majo de cariño. Majo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola George y oyentes de Cambio de Ritmo, por aquí muy feliz y emocionada, feliz, la verdad es un gusto para mí estar en contacto contigo y ser testimonio y contar un poco sobre toda esta aventura que ha sido para mí este último año viviendo en Medio Oriente, pero siempre acompañada del deporte, que yo creo que ha sido lo más bonito e importante. Como dicen por ahí, Majo, vamos por partes. ¿De dónde es? ¿De qué ciudad es? Yo soy de Bogotá, orgullosamente rola, amante de la arepa, extrañando mucho, mucho mi país. Tengo 26 años y bueno, estudié diseño industrial y comunicación, pero me dedico completamente al marketing, apasionada por esto también. Al marketing. O sea que se fue a los 25 años. ¿Estamos bien? Me fui a los 24, cumplí... Sí, no, a los 25, exacto. Y de hecho también cumplí años en conflicto de junio, con la guerra también con Irán en medio de un búnker, que exactamente fue una historia, sí. No. Bueno, ¿en qué momento decide irse a vivir a Tel Aviv? O sea, entendiendo las condiciones, porque este conflicto lleva muchos años obviamente, pero pues se ha intensificado en los últimos, Majo. Sí, así es. Bueno, George, no vivo en Tel Aviv, exactamente, vivo al norte de Israel, en el mar de Galilea, en una ciudad que se llama Migdal, en donde literalmente es un paraíso de amaneceres y atardeceres, de migración de aves todo el tiempo, de un clima delicioso, del verano es muy fuerte, estamos casi que a 47 grados normalmente, pero... Bueno, pues contando un poco rápido mi historia, porque soy muy joven, lo reconozco,
Y siempre que antes de salir de Bogotá le conté a varios amigos mis despedidas y todo y me decían, pero ¿por qué a Medio Oriente? Como, ¿por qué Israel? ¿Cuál es la necesidad? Y yo creo que después de un año de vivir acá lo entiendo y realmente como que lo comprendo al 100%. Fue Ujú. una idea muy loca, pero fue como una oportunidad que llegó a mi vida luego de pasar varios episodios un poco fuertes. Gracias a Dios, no nada muy, muy grave, pero yo tenía una vida súper normal de estudiante, pues me gradué, empecé a estudiar mis prácticas, mis primeros trabajos en empresas internacionales y como que la vida me empezó a dar pequeños totazos, Ajá. justamente comenzando por una lesión. Eh, a ver, yo llevo corriendo yo creo que ya casi 3 años y tuve una lesión, tuve una fractura por estrés en el peroné derecho que me dejó sin caminar casi 6 meses y sin poder. Ush, Y yo duro. creo que todos los apasionantes del running sabemos lo que significa una lesión para nosotros. Ujú. Y justo me llegó como en un pico de entrenamiento en el que estaba muy fuerte, estaba feliz, tenía varias carreras pendientes ahí en Bogotá. Y ese fue como el primer totazo, una lesión muy fuerte en donde le di muy mal manejo y cada vez lo que hizo fue como alargar el tiempo de recuperación porque yo creo que algo que no sabemos hacer los corredores es tener descanso y una recuperación apropiada de lesiones. Ujú. Entonces, ese fue como un primer totazo. Luego me despiden del trabajo en el que estoy porque la empresa cierra en Colombia. Y bueno, entonces ahí ya van dos cosas, lesión sin trabajo y ponle que a las 2 semanas también una tusa, terminó mi relación de 4 años No, y pero, o sea, le cayó todo. exactamente, o sea, fueron tres totazos y te estoy contando esto como en un periodo de un mes o 2 meses. No, 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 no. Sí, entonces yo decía, Dios mío, ¿qué me falta? O sea, en serio, y pues a eso se claramente episodios muy fuertes de ansiedad, depresión, de sentirse completamente abrumado, buscando salidas, buscando respuestas sin encontrar nada. Y literalmente llegó esta oportunidad a mí con un mensaje de WhatsApp, pero era para hacer un voluntariado. Ujú. Mi hermana, que es eh, gran inspiración para mí, yo soy la menor de 3 hermanos, está mi hermano, que tiene 32 años, mi hermana tiene 28 y estoy yo. Después, todos también hacemos un montón de deporte y Ujú. mi hermana me veía tan mal que llegó y me mandó el mensaje y me dijo, Majo, yo creo que esto te puede servir a ti. De pronto son 3 meses fuera del país buscando otras oportunidades y yo sin fe alguna apliqué y yo dije que de malo puede pasar. O sea, yo sabía que no iba a pasar ni que me iban a llamar. Ujú. Y pasan 2 semanas, me llaman y me dicen, Majo, nos interesa mucho tu perfil, vimos tu hoja de vida, pero lastimosamente no te podemos aceptar como voluntaria. Tienes un perfil bastante profesional para venirte acá a hacer un voluntariado 3 meses, pero tenemos una vacante abierta como marketing manager aquí en el hotel de Magdala. Ujú. ¿Te interesa? ¿Quieres seguir el proceso? ¿Quieres empezar? Y bueno, ahí empezamos todo el proceso y no hubo trabas alguna en todo este camino de admisión, de assessments, de todo. Y nada, eso comenzó en diciembre del 2024 y en abril 17 del 2025 ya estaba en Israel. Estaba viendo aquí Migdal, palabra hebrea que significa torre o fortaleza. Lugares Sí. históricos como Migdal Eder, pueblos actuales como Migdal en el mar de Galilea. Hay una Ujú. compañía de seguros que lleva el mismo nombre, Migdal. Dentro de las condiciones laborales que le pedían, inglés, Sí, me claro. pidieron inglés, que me comunico 100% en inglés. Ujú. Eh, ya me sé una que otra palabra en hebreo y en árabe, pero es, o sea, de verdad es un chiste, Mm. porque de verdad uno no entiende nada. La visa de trabajo, seguro médico y ya. O sea, realmente fue un proceso muy, muy tranquilo. Y ahorita que estabas mencionando Migdal, realmente yo trabajo en el Hotel de Magdala, que es una sinagoga del primer siglo donde
bíblicamente es la ciudad de María Magdalena. Ah, sí, Sí, el contexto religioso es diferente. claro. Majo, ¿qué Esto pasa religioso. qué pasa Sí. cuando uno le dice a los papás, bueno, papás, me voy para Israel todos, pero ¿por qué? O sea, no, pues no es un trabajo aquí en Israel. Sí, no, pues, Sí. ¿cómo lo Sí, asume la familia? mi familia. Mi hermano me dijo, ¿estás loca? ¿A qué te vas? Quédate. Y antes como un poco serio frente a la situación. Ujú. Mi hermana sí fue muy, te apoyo, escucha tu corazón y yo te voy a apoyar en todo esto. Claramente nunca nos imaginamos todo lo que he tenido que vivir en este año. Y a ver, mis papás, mi papá estaba un poco más cerrado a la idea porque también empecé a tener oportunidades de trabajo en Bogotá, porque tú sabes que no se queda sin trabajo y uno empieza como loco a aplicar a todo. Ajá. Entonces él sí Lo me decía, entiendo claramente, Majo, tranquila. "Ujú, Lo he exacto, vivido en los últimos meses. exacto, uno se pone como cabra loca. Ujú. Eh, pero mi papá siempre ha conocido mucho como mi alma viajera, de experiencias, de conocer gente nueva, culturas. Entonces él me motivaba mucho a que de verdad sí era lo que yo veía, como salir de ese hueco en el que estaba, me dio alas completamente. Ujú. Y mi mamá, como buena mamá colombiana, súper creyente religiosa, ella sí, allá vas a estar al lado de Jesús, la Tierra Santa, los lugares santos, por favor, vete. Entonces, sí, como que nunca se pusieron en contra y lo que sí estuve un poco cerrada fue a contarle a todo el mundo. O sea, yo le conté a mis amigos y a mi gente cercana, yo creo que una semana antes, porque sabía que iba a tener muchos comentarios en contra que me iban a hacer dudar un montón. Claro, claro. Sí, como que dije, no, yo me lo llevo para mí y empaqué maletas, 2 semanas, me despedí de quien me despidí y ya. Pero finalmente, Majo, hay algo muy interesante de eso y es que muchas veces también, aquí estamos hablando de un viaje a un país pues, como Israel, que estamos recordando desde 2023, obviamente se Ujú. recrudeció la guerra, pero Sí, también suele pasar, y le voy a confesar algo, cuando yo corrí mi primera y única maratón, en el fondo yo no quería contar que le iba a correr, porque se genera una expectativa. sí, Y cuando me lesioné faltando un mes, dije, "Ah, ve, pero bueno, entendí también que el apoyo de la gente era fundamental, la gente que me escribió, la gente que estaba pendiente, la gente que me siguió, pero claro, o sea, viene la frase que tiene que ver con Ronin, pero con la vida, el de no mirar relojes ajenos ni estar mm, escuchando un montón de voces, porque si uno escucha un montón de voces no encuentra la propia. Y había una convicción, había algo que llegaba en un momento para su vida muy complicado y solo, así como dice, quien lo vive es quien lo goza, quien logra entender qué puede pasar en su vida, lesionada, sin empleo, entusada, pues uno dice, venga, Dios, ¿qué más me falta? Y Dios le dice, ah, ¿qué más le falta? Pues llegó esta oportunidad. Además que por lo que cuenta Majo, los trámites fueron muy rápidos, es decir, de diciembre a abril es muy rápido para un proceso para irse a vivir y a trabajar a otro país. sí, sí, completamente. Yo, yo también me sorprendí de eso y eso me motivó mucho a seguir el camino, porque no hubo peros, no hubo procesos, ni siquiera con la embajada en Bogotá, todo fue muy rápido y pues también que Magdala se encargó de todo el proceso, o sea, yo solo Ujú. mandaba papeles, entonces eso fue muy fácil y yo creo que también llegó un punto en el que yo estaba tan mal que hasta, digamos, algo que normalmente amo, como hacer ejercicio, como correr, ni siquiera me motivaba. O sea, yo llegué a un punto en el que ni siquiera el deporte que siempre había sido mi refugio lograba sacarme de ahí. Entonces, yo empecé a sentir mucha presión de moverme y mover mi ambiente, mover las personas, porque ya veía que tanta quietud era hundiendo más. Claro, claro, claro. Entonces sí llegó como una oportunidad salvavidas, Mm. literal. Sí, y hay frases de supervivencia, el movimiento es vida. O Sí. sea, moverse es cambiar, es hacer un montón de cosas. Majo, ¿por qué empezó a correr? Cuando empezó a correr, cuando se puso un par de tenis, se lo a correr, ¿cuál fue el motivo? Uy, George, eso es demasiado lindo. A ver,
yo no hacía nada de ejercicio antes de pandemia. Para mí fui una de esas personas en que pandemia le cambió la vida, pero para bien, porque conocí lo que fue el movimiento, el ejercicio, pero toda mi familia siempre, por parte de papá, ha sido mi inspiración y testimonio más grande del deporte como estilo de vida, de vivir en una zona sana, literal. Unos testimonios muy fuertes donde el deporte ha salvado la vida de varios tíos míos, en donde mis tíos fueron las primeras personas que corrieron maratones en el mundo y mis hermanos comenzaron a seguir ese camino, pero yo no. Yo en la universidad era pues de fiesta, de rumba, de huecos, de todo. Llegó pandemia, nos encerraron, empecé a hacer en vivos de los que hacían en Instagram, en YouTube, y termina la pandemia y mi familia siempre en los paseos, digamos, nos íbamos a Villa de Leyva, nos íbamos a Napoima y habían dos grupos en mi familia. Los que llegaban a las 8 de la mañana después de correr, felices a tomarse un jugo de naranja y a comerse un pan de bono, o la otra mitad de sobrinos que nos estábamos apenas despertando a las 10 de la mañana con un guayabo que ni te cuento. Claro. Eso eran mis tíos y mis primos. Y los paseos de mi familia comenzaron a transformarse en ir a hacer barra de mis tíos y de mis primos. Hubo un paseo que fue la media maratón del mar, que era la edición de junio. Yo fui a hacer support crew de mis hermanos y de mis tíos y yo empecé a ver George en la calle. Yo ni siquiera animaba porque yo era del pensamiento de esta gente está loca, porque se meten aquí a sufrir, yo los veo es muriéndose, ¿qué es esto? Pero yo veía a la gente correr con una convicción, con una felicidad, unos sufriendo, otros felices, unos cantando, unos llorando, unos caminando, unos a tope. Y yo me empecé a cuestionar a mí misma, como, ¿qué tendrá este deporte que veo a la gente viviendo plenamente? O sea, yo veía a la gente viviendo el deporte tan presente que yo decía, yo no tengo eso en ningún otro deporte. No lo encontraba en el gimnasio, no lo encontraba en pilates, no lo encontraba haciendo pesas, pero cuando veía a la gente correr en esa carrera, yo decía, algo tiene este deporte. Me fui a la meta, ahí en el centro de convenciones de Cartagena, donde es la meta de la media maratón. Veo cruzar a mi tío la meta abriendo los brazos, y él siempre cruza la meta abriendo los brazos como un avión. Pasa la meta, me abraza y me dice, sobrinota, correr es vivir. Yo no entendí nada, me empapó de sudor y yo, ay no, qué asco. No, después de media maratón en Cartagena, uno, ay tío, gracias, tan lindo. Exacto, y yo, sí, tío, sí, dale. Terminamos, salimos a celebrar y le digo a mi hermana, termina mi hermana, mi primo, bueno, todos, y le digo a mi hermana, Cami, ¿tú crees que yo pueda salir a correr? Y me dijo, mañana salimos. Y yo le dije, pero no tengo tenis, no tengo nada, yo no sé qué es esto, yo soy niña de gimnasio y ya. Me dice, mañana salimos. Y así fue. George, al siguiente día, mi hermana destruida por su media maratón, pero determinada conmigo, madrugamos al otro día y fue la primera vez que salí a correr un día después de que toda mi familia corrió la media maratón del mar. Corrí como 3 kilómetros en los que me sentí bien, pero sin emoción, ¿no? Fue como, esto es correr, ¿ok? Claro, sí. La adaptación del cuerpo a correr y más en Cartagena. Exacto. Me lo tomé muy tranquila. Mi hermana ha sido siempre de tener equipo de running, que eso también me parece muy importante, tener una comunidad y personas que te motiven y esto. Y mi hermana... ¿Cómo se llama la hermana? Mi hermana María Camila. María Camila. María Camila. Y ella me decía, me sueño contigo saliendo a correr en ciclovía, yendo después a desayunar, podemos compartir de equipo, te presento a mi entrenador. Y yo le dije, no, tranquila, o sea, no te me emociones. Yo quería ver qué onda con este mundo. Acto seguido me escribe su entrenador. Y yo, Camila, ¿por qué tengo un mensaje de un tal Iván Rodríguez en mi WhatsApp? Y me dice, no, yo no sé.
Y yo, Cami, ¿qué hiciste? Y me dijo, bueno, le conté a mi entrenador de ti. Habla con él, de pronto él tiene algo que ofrecerte, vas conmigo a entrenar al Virrey de vez en cuando y mira a ver si este mundo te gusta. Y eso fue todo lo que mi hermana hizo, como que tiró esa semillita Ujú. y empecé a entrenar con equipo desde el inicio, guiándome sí Buenísimo, por mi tío. buenísimo. Sí, 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 porque mi tío también es gran, eh, o sea, es gran corredor de largas distancias, Ironman. El tío que le abrazó al cruzar la meta en la Ujú, media mar, ¿cómo se llama el tío? sí. Álvaro Medina, que Álvaro de Medina. hecho Ujú, también es autor de un libro que se llama Vía Sana, ujú. que se los recomiendo a todos los corredores que tengan experiencia corriendo o que no tengan. Es un libro que te hace conocer el deporte desde una visión médica profunda, pero fácil de entender, en donde te enseñan la hidratación, tu pisada, tus medidas, cómo hacer un buen entrenamiento de intervalos, conocer tu corazón, conocer tu rendimiento, tu recuperación. Es un libro para dummies, literal, pero uno no ama lo que no conoce. Y yo, gracias. Vida Sana se llama. Sí, se llama Vida Sana por el doctor Álvaro Medina. Ujú. Súper, ahí lo tenemos Súper entonces ahí. recomendado. George, Recomendado. te lo voy a hacer llegar, te lo voy a hacer, Gracias. Gracias, Majo. eh, porque es increíble y a partir de ese libro también empecé a conocer mucho mi cuerpo Ujú. y no llevar el cuerpo al límite en los entrenamientos o en la falta de recuperación, conocer tus zonas cardíacas, tu pisada, todo este mundo del running, que la gente que llevamos mucho tiempo corriendo ya es como información que tienes en tu sistema, Ujú. pero las personas que hasta apenas están comenzando a correr y necesitan tips básicos como si quieres comenzar a correr, empieza con el método CACO de caminar, correr y después más largo, después más distancia y así, súper recomendado. Súper. ¿Y se encuentra en cualquier librería? Es de la clínica Juan N. Corpas. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Yo te paso los datos también si los queremos dejar aquí en la descripción para todos nuestros oyentes. Claro, claro que sí. Es muy interesante y me llama la atención algo, Majo, y es que ya en su familia venía el ejemplo y Majo decía, no, pues los paseos eran otros, pues obviamente en Guayabados son pelados y eran los tíos llegando ya de haber hecho no sé cuántos kilómetros y ya listos pues para continuar el día, pero no fue eso lo que le impactó, fue la gente, es decir, fue Sí. encontrarse con la gente. ¿Cómo fue empezar a entrenar en equipo? Y le decía que buenísimo, pues porque la hermana le dio el mejor regalo y es Mm, empezar con un entrenador, darle toda la guía, pues no empezar como empezamos todos, que era con los tenis que no eran, corriendo solos, en fin. Usted mm, empezó pues con todo el apoyo, con un buen sí, entrenador. ¿Cómo fue llegar y empezar a correr con un entrenador y con un equipo? sí, fue muy bonito y de hecho, ahorita que ya, bueno, más adelante hablaremos de la maratón, George, uno jamás olvida a su primer entrenador. Y un día antes de la maratón le escribí, le mandé foto con mi dorsal, y de verdad lo tengo súper marcado en mi corazón y yo le decía, es que fuiste la primera persona que creyó en mí, fuiste la primera persona que, o sea, como que la primera persona que te enseña a que tenemos que tener varios tenis, a lo que es un Easy, a lo que es un fondo, a lo que es un gel, lo que son electrolitos, lo que es un entrenamiento, o sea, tantas cosas y fue como conocer un mundo de a poquito, pero no hay nada como correr acompañado y llegué al equipo y obviamente, ¿no? Están los hiper mega cracks que yo ni siquiera entendía que era correr en tal pace, yo no entendía que era eh, hacer repeticiones o Es un un mundo easy, nuevo, es un un mundo mundo nuevo. completamente nuevo. Ujú. Yo acuerdo que lo que más me costaba, mi hermana era ir al Virrey martes y jueves, 5 de la mañana. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hacer esto para salir a correr con el frío de Bogotá? Como, Claro. pero tú llegas al Virrey, George, y ves
a toda la gente en el mismo mood que te contagias. Sí, claro, sí, es que hay mucha gente, es demasiada gente, sobre todo, por ejemplo, entre semana, por la mañana, por la noche, y Sí, digamos que para los oyentes fuera de Bogotá, pues es un parque muy tradicional, pero también, ujú, por ejemplo, yo entreno por ubicación o en la Virgilio Barco o en el Simón Bolívar, y también veo un montón de gente, o la gente que vive de pronto hacia el sur en el Tunal, o la gente que vive más hacia el norte en Molinos, es decir, los parques de sí, Bogotá se han llenado, venían llenándose, pero ahora se sí, convirtieron en ese centro de entrenamiento, pero también es muy motivante ver a un montón de gente haciendo lo mismo que uno. O por ejemplo, el domingo día de votación, pues no hubo ciclovía, pero la ciclorruta estaba llena de corredores, obviamente de ciclistas, pero también de corredores. Y así digan, no, que esta fama, que esta moda, pues mi percepción es que prefiero eso porque la gente, hay mucha gente que el running la ha salvado, que le ha sí, ayudado un montón de cosas. Y es mucho mejor una ciudad activa que se mueve. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno va ahí a la altura de la séptima con 72, al frente del Hotel Hilton, y yo voy entrenando porque pues, digamos que vivo por la zona, hago ida y vuelta cuando entreno, veo la cara de los extranjeros y son asombrados viendo la cantidad de gente que sale un domingo a hacer ejercicio en Bogotá y pues obviamente todas las vías cerradas que te cierren una ciudad cada domingo para entrenar es maravilloso, así como sí. nos pueden cerrar una ciudad, como nos cierran Nueva York, como nos cierran Boston, Chicago, Berlín, Londres, todas las grandes capitales, pero acá se cierra cada domingo. Entonces, sí es muy motivante eso. Me parece muy bonito lo que dice Majo de los parques, porque la gente está en el mismo mood y porque eso Sí. contagia. Y uno empieza a Um, ver cómo corre la gente, qué tenis tiene, sí, o sea, sí. como cuánto tiempo, gente que uno ve adulta con un ritmo impresionante y es motivante para uno, o sea, ayuda mucho, Majo. Sí, sí, de verdad ayuda mucho, motiva y digamos, también, ahorita que yo no tengo una ciclovía, que no puedo salir a correr, digamos, acá la cultura es de Shabbat, entonces todo cierra viernes y sábado, pero el domingo ya es laboral, es como nuestro lunes, pero mis fondos son los domingos, entonces como que tengo que correr a veces al lado de la carretera, con carros, con movimiento, y algo que yo sí extraño es ese plan de domingo, porque es que es una delicia, Ujú. y que dure toda la mañana, y los parques, y conocer gente que tenga tus mismas pasiones, que uno se rete, uno se motive, entonces eso es muy bonito, digamos que de los equipos también conoces a personas de todas las edades y de todos los ritmos, ¿no? Entonces Ujú. eso me gustaba mucho, como que estaba la pareja de esposos, estaba la que acaba de ser mamá, también la entusada, la lesionada, el que está preparando maratón o el que está preparando apenas sus primeros 5K o el que lleva siendo el mejor triatleta del mundo. Entonces, como que siento que también los equipos te une es la pasión, nada Ujú. más. Y cuando Sí, dejas de preocuparte es porque él sea mejor o peor, no, es como qué sensación te está dando el running, ¿no? Como cómo te está haciendo sentir el deporte y que tengas con quien compartirlo y que comprenda esta felicidad que es el movimiento, ¿no? Mover el claro. cuerpo, la mente, el espíritu. Entonces, eso es muy bonito, que yo creo que eso es algo que nos deja mucho esta comunidad que cada vez coge más fuerza, no solo mundialmente, sino en Colombia y en Bogotá. Ujú. ¿Hasta qué distancia corrió antes de irse para Tel Aviv? Yo me la pasé en medias maratones. Ujú. Sí, me la pasé en medias maratones, hice la de Cali, la de Medellín, Bogotá. Bogotá, Ujú. Cartagena, hice varias. Ujú. ¿Qué recuerda de su primera media maratón? Mi primera media maratón fue la de Cartagena, precisamente después de haber Claro. visto a toda mi familia cruzar Después de esa esa meta. inspiración, ¿cómo no? Exactamente. Me acuerdo de sentirme completamente feliz por lo que mi cuerpo me había permitido lograr. Muy conectada con mi país también. Me acuerdo de ese kilómetro 18, 19, que es pasar por toda la base naval, ver a los soldados, a los militares,
disfrutarte tu país, tu sabor, tu música, tu gente. Es muy bonito. A mí algo que me encanta son las primeras veces. Ujú. Entonces, esa primera vez yo creo que uno jamás la olvida. La primera vez que uno corrió sus primeros 5K, la primera vez que corrió o uno cruzó la meta o se puso una medalla. Yo siento que las primeras veces tienen algo muy especial que nos marca por siempre en la vida y que las primeras veces son solo una vez. Entonces yo creo que gozárselas hace parte de los sueños. Hablando de soñar, entonces volvemos a ese abril en donde ya le dice a los amigos una semana antes, bueno, me voy, todo, no, ¿cómo así? Pero, bueno, me voy, ya está todo listo, ya está todo preparado. ¿Cómo fue llegar a Israel? ¿Llegó a Tel Aviv? ¿Llega directamente a la ciudad donde está ahora, a Migdal? ¿Cómo ha sido, cómo fue ese adaptarse a vivir en otro país? Bueno, llegué a Tel Aviv Ujú. y ahí mismo me recogieron para irme a mi ciudad que es Magdala, a 2 horas, bueno, como a hora y media de Tel Aviv. Llegué y mira tú bueno, viajé Bogotá-Madrid, estuve una semana en Madrid y de Madrid a Tel Aviv son 5 horas en avión. Y mira, desde el aeropuerto de Madrid tú empiezas a ver otra cultura completamente diferente. Ujú. Empiezas a ver a las personas con kipá, a las mujeres un poco más cubiertas, la forma de vestir ya completamente a veces de negro, en falda, eh, los celulares, yo me acuerdo que veía a la gente chatear al revés, o sea, pues en hebreo, Ujú. y con la pantalla al revés del celular, pero tú no empiezas a entender nada, la verdad. O sea, como que tú solo eres, como que solo observas y bueno, o sea, sumergirte entre tantas culturas, George, es una locura porque Mm. mi día a día se basa de estar en contacto con árabes, con cristianos, con musulmanes, con gente judía. No es como una sola creencia, una sola religión, no solo un estilo de vida, sino es un mundo completamente diferente en donde la diversidad es diaria. Ujú. Y es un impacto muy fuerte. Primero, también comunicarte es durísimo porque además a mí me da risa, pero ya no hablo un inglés profesional ni fluido, sino le decimos como un inglés habibi, que es como un inglés árabe en donde tienes que hablarlo mal para que lo comprendan muchas veces. Ah, perfecto. Ay. Exacto, entonces, em, pero las personas son demasiado abiertas, son muy, Ujú. muy, muy amables y más porque te reciben con los brazos abiertos porque saben que estás haciéndole un bien al lugar. Como que ellos valoran mucho que tú vengas desde tan lejos a dar tu tiempo, tu trabajo, tu conocimiento. Entonces, eso es demasiado bonito porque te sientes bien recibida y acogida, em, pero no deja de ser difícil también a veces no poderte comunicar de la misma manera en que lo haces en español, porque a veces tienes que ser muy delicado con los temas que tocas, lo que conversas, lo que piensas, cómo actúas. Me pasaba mucho al comienzo que yo soy una persona muy sonriente, ¿sí? Ujú. Porque además, como buena colombiana, ¿no? Como que uno es muy abierto, extrovertido. Pues un día mi jefe me sienta y me dice, Majo, mm, no quiero que te sientas mal por esto, pero Pero, tienes que empezar a ser un poco más seria, dejar de sonreír tanto o de pronto no hacer tantos gestos con la cara porque pues acá en esta cultura eso se toma muy diferente. Em, pero como así que hago mal y me dijo, no, tú no haces nada mal, ¿no? Y yo también convivo acá con muchos mexicanos y españoles. Entonces yo de verdad o sea, dejé de sonreír, literalmente acabo de dejar mm, como tanta expresión facial y de tacto, porque nosotros somos súper abrazadores, somos, no sé, de mucho contacto físico, sonrisa, mirada, pero acá se malinterpreta muchas veces eso y también la alegría. es diferente, sí, es diferente sobre todo porque la adaptación, hay una anécdota muy rápida y es que yo he ido de vacaciones 2 veces a Turquía
Y la segunda vez, la primera vez no conocí la Torre de Gálata y en la segunda vez sí, pues pudimos subir Gálata. Es una torre muy alta, unas escaleras que son demasiado angostas y pues lo que decía Majo de cómo somos los latinos, ya íbamos llegando al último escalón y el escalón era demasiado alto y viene una señora detrás con todo su, ¿cómo se llama el que es? Todo negro y solo se le ven los ojos. Hijab. Sí, ujú. Sí, En la mujer sí. en la mujer. Y lo que yo hago es voltear, Rolo también amable, a darle la mano, Ah, sí. ¿sí? A darle la mano pues para el último escalón, porque el último escalón era más alto que los demás. Y lo que hace la señora es como, yo solo, ese día entendí con la expresión de los ojos, me vio y recordé que las mujeres no pueden tocar a otro hombre que no sea su esposo. Y ese día yo ahí Sí. dije, volteé y yo, como que, o sea, no es fácil. Y es de vacaciones y es, sí, pero hay cosas sobrecogedoras como los llamados oración y lo que Ujú. dice Majo, es acostumbrarse. Es un estilo de vida, es otro mundo, Otro es otro mundo. universo, es otra cosa completamente diferente. Y pasa lo mismo, Majo, con la gente que cuenta que va a Asia y así. Lo que pasa es que cuando vamos a Europa, pues de cierta manera, por ejemplo, hay cosas que son similares. Yo sé que el idioma cambia, pero somos, ahí sí como dicen, somos más de este lado, somos más occidentales y somos medianamente más parecidos, medianamente. Pero ese tipo de cosas, yo ese día decía, wow, es donde uno entiende pues su religión, su forma de vivir y no es fácil adaptarse, Majo. Sí, no es fácil y más porque uno a veces no sabe, me pasa mucho, no sé qué está bien o qué está mal. O no sé si estoy siendo prudente o imprudente, o no, o Ujú. a veces de verdad como que simplemente hay que ser muy recogido uno eh, y saber cómo actuar de pronto yo pregunto mucho siempre que llego a algún lugar o vamos a un nuevo lugar o algo así, porque pues de verdad el riesgo pues también es muy grande. Entonces, a veces prefiero ser prudente y no cometer alguna falta, no solo de respeto, sino pues acá como se maneja tanta cultura y tanta religión, pues digamos, a mí me pasa mucho que a veces en Jerusalén cuando salgo a correr, tú sabes que uno le encanta salir a correr y perderse corriendo, pero yo a veces llego a barrios ultra ortodoxos en donde a ti los hombres no te pueden mirar a los ojos, en donde no Mm. puedes salir en shorts, no puedes salir en tank, sino, y yo digo, no, mejor me devuelvo y voy a la zona fija, o sea, a la Ujú. zona en Claro. donde sé que sí puedo correr, porque de resto, pues es un riesgo muy grande. Justamente hablando de eso que toca, sobre todo siendo mujer del mundo occidental, teniendo que, entre comillas, cohibirse de un montón de cosas y de dejar de ser como es porque el país tiene otro tipo de costumbres. ¿Cómo fue entrenar? ¿Cómo fue llegar, obviamente, adaptarse a una cultura, a un país diferente, idioma diferente, comida diferente, muy rica sí, pero diferente? Em, y empezar a entrenar, adaptarse a correr, teniendo en cuenta lo que nos contaba de el trabajo, la tusa, la lesión, cómo fue superando esos tres factores que de cierta manera la llevaron a tomar una decisión de viajar y de cambiar la vida que tenía en Colombia. Sí, a Es ver, que, en es que cuanto... vamos por partes. La tusa, a ver. Sí, a ver, digamos, yo también en todo este proceso, primero estaba saliendo de una lesión todavía, Exacto. porque por más de que uno quiera salir de la lesión y comerte 50 kilómetros, no, te toca de menos a más y eso es muy fuerte, pero un poco lo que te decía antes era, para mí correr y hacer ejercicio era motivación, era disciplina, era empezar tu día de la mejor manera, pero yo cuando estaba atravesando como todo este desierto, ni siquiera el deporte me hacía bien. Y para mí aceptar eso fue muy duro porque yo sentía que en vez de ser mi refugio, me estaba hundiendo más la presión de querer entrenar,
de tener que madrugar, de tener que mover el cuerpo. Y eso fue durísimo porque aunque muchas veces usamos el deporte como terapia, el deporte no debería ser la terapia, que te puede acompañar, que te puede sostener, que puede ser como un tipo de lenguaje del cuerpo para ayudarte a sanar, pero nosotros no podemos cargar el deporte con el peso de salvarnos. Ujú. Y yo al comienzo lo estaba viendo desde esa perspectiva, como usarlo como un medio de poder estar bien. Y seguramente en esos momentos en donde el deporte nos da dopamina y te sientes mujer maravilla, pero es un pico, ¿no? Y después bajas y vuelves a estar como antes. Entonces, para mí sí fue como un espacio de honestidad conmigo misma, en donde dejé de exigirme tener que salir a correr, tener que moverme, sino que empecé a acompañarme nuevamente poco a poco y ahí fue cuando empecé a gozarme desde la libertad el movimiento, Ajá. eh, como con pequeños pasitos y para mí eso fue como llegar a Israel. Empecé a salir de donde estaba poco a poco en todos los ámbitos de mi vida, tanto laborales, la tusa, el deporte, la Ujú. lesión y fue muy bonito porque ahorita que miro hacia atrás, yo como en mi vida de runner acá en Israel, comencé hace 3 años con unos 10K en Haifa, que es una ciudad como a 40 minutos, que pues es bastante importante aquí en este país, la ciudad de Haifa. Me corrí unos 10K en mayo más o menos, que fue como volverme a conectar con el deporte y fue muy bonito. Después me había inscrito a la media maratón de Jerusalén, que era en junio, pero explotó la primera guerra contra Irán, que pues obviamente todo fue cancelado porque fueron 16 días de conflicto y eso fue durísimo. Eso me dio muy duro porque a mí me estaba motivando mucho volver a correr y correr en Jerusalén era un sueño y te lo arrebatan. Ujú. Entonces llega la guerra y te arrebatan la libertad, la tranquilidad, el sueño, manejar otra vez miedo, ansiedad, el no dormir, las alarmas, los búnkers. Pero bueno, después te contaré esa parte. Pero después en octubre pude gozarme una media maratón otra vez en Hula Valley, que es como un valle, es un lago divino, que lo hacen en octubre porque está toda la migración de aves. Wow. Y Ujú. después de esta media maratón fue cuando yo dije, estoy lista para maratón. Como que yo siento que a uno la maratón lo busca a uno no busca la maratón. Yo siento que como que la idea de convertirse en maratonista en todos los runners, uno siempre la tiene ahí en el corazón, Ujú. pero hay como una intuición que a ti te dice, dale, como que hay un empujoncito. Y cuando terminé esa media maratón en Hula Valley en octubre, dije, estoy lista. O sea, como que de Ya. pronto no estoy en el mejor escenario, ni en las mejores oportunidades, ni como siempre me lo había soñado en estar en un equipo, la mejor alimentación, la mejor hidratación, las madrugadas, el deporte, todo eso. Pero yo dije, estoy en el mejor lugar para quererme convertir en maratonista. Claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, el tema de la lesión de la fractura por estrés, aun cuando llegó a Israel, venía ya recuperándose y finalmente terminó de recuperarse. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, Perfecto. tal Tema cual. uno, chuleado. Tema número dos, el tema de la tusa. Sí. ¿Se superó también ahí en la llegada o todavía estábamos? La tusa también, sí. Sí, Listo. sí. Perfecto. Superada, exacto. Listo. Y le voy a preguntar por el otro aspecto que también es muy importante y es la ansiedad y la depresión, Majo. Sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, eh, yo sé que en Colombia tenemos un montón de cosas, tanto buenas como las malas que nos pasan, que pasan en el país. Pero usted viajó a un país en guerra y eso es un contexto muy diferente. Y no estaba de vacaciones, no estaba 8 días, era irse a vivir a un país donde el peligro es constante, donde el miedo es constante. ¿No se mezcló lo que traía o fue una sensación diferente o cómo lo manejó desde el punto de vista mental? Y se lo pregunto
Porque todos sabemos, como contaba ahora Majo también, que para poder correr, pues para poder estar bien, nuestra mente debe estar bien. ¿Cómo se adaptó a esa nueva vida desde el punto de vista mental, teniendo en cuenta lo que había vivido aquí en Colombia? Uf, eso fue todo un proceso, eh, pero yo, George, la verdad, porque soy muy creyente, creo que a mí la fe y el acercarme tanto a Dios me salvó. Encontré fue mucho refugio como en esa parte espiritual, eh, de poder como encontrar respuestas en esta parte espiritual y, y qué mejor lugar que Tierra Santa, ¿sí me entiendes? Entonces sí, creo que fue como encontrar muchas respuestas en este ser superior que para mí es Dios y la Virgen. Mm, eso fue como para mí mi salvavidas y que empezaron a llegar más cosas que me iban haciendo sentir otra vez más fuerte, como reconocerme otra vez como mujer, habitarme a mí desde la salud mental, desde la aceptación, desde, porque además lo que tú dices, no estaba viviendo solo salir de un país, sino Ujú. estaba como reconstruyendo muchas cosas dentro de mí, desde volver a comenzar desde cero, que por eso para mí el proceso de 10K, 21K y maratón fue tan bonito, eh, de la tusa, de la lesión, y que también acá, quieras o no, no tengo las mismas posibilidades que en Colombia. Digamos, en Colombia mi fisio fue mi salvavidas también, Ujú. em, que se llama Jorge Ramírez y tiene una metodología de recuperación completamente diferente a lo que cualquier otro fisioterapeuta te puede aplicar. Em, y la red de apoyo es muy importante, que yo creo que al día de hoy le sigo escribiendo y sus consultas empezaron a hacer hasta por videollamada y yo le decía, por favor, tenme paciencia, pero es lo único que tenemos. Eh, pero sí, digamos que vivir en un país en guerra, cuando yo me vine, obviamente venía el precedente de la guerra del 7 de octubre, pero después de ese conflicto, no hubo más ataques a grande escala como el que hubo en junio con Irak y el que estamos viviendo en este momento. Ujú. Gracias a Dios, yo también vivo en una ciudad donde no es foco de ataque, como lo Ujú. es Tel Aviv, como lo es Haifa o Jerusalén. Sin embargo, sí hay ataques constantes y sí nos regimos como bajo las mismas como alarmas, áreas de protección, los mismos protocolos de seguridad, pero sí estoy en una zona en donde hay mucha más tranquilidad. Claro, pero finalmente lo que contaba ahora, por ejemplo, y si quieres llegamos a ese punto de cómo es pasar un cumpleaños en un búnker. Sí, eso fue muy duro, eso fue en junio y Ujú. mira, algo muy fuerte que a mí me ha parecido de este conflicto es que empieza de un segundo a otro y se apaga de un segundo a otro. En Ujú. junio hay noticias y estando acá, te lo juro que todo se vive súper diferente a lo que ustedes ven desde afuera. Em, Tú aquí empiezas a ver un poco de movimiento aéreo, como que empiezas a ver muchos aviones pasando, bastante cargados, camiones gigantes con armamento, y para ti esos son como los primeros signos de alarma Uno que dice, pues esto sí. se va a calentar, ya me Exacto, voy yendo para la casa. tal cual, tú dices como esto no está muy normal que digamos, Ujú. pero bueno, eso pasó en junio, justo la noche anterior, me acuerdo, fue un jueves, nosotros estábamos regresando de Nazaret y, y vimos muchos camiones con muchos misiles y yo les dije a las niñas, como a mis amigas, como esto está raro, era como medianoche y varias me dijeron como no, seguramente esto es para el Iron Dome, o sea, para la cúpula de hierro que tenemos de protección Ujú. porque vivimos muy al norte. Entonces, las fronteras de Jordania y todo esto, pues son las áreas de más protección. Pero tal cual, yo nunca había estado en contacto con algo así de fuerte y ese jueves en la madrugada a las 2 de la mañana, el celular pega o sea, una alarma que me dejó a mí completamente paralizada. Ujú.
yo no tenía ninguna aplicación porque ahora nosotros utilizamos varias aplicaciones que a ti te avisan los ataques, te dan 10 minutos para ir a un búnker, 5 minutos para ir a un búnker. Cuando están volando por encima, te dice qué artefacto está volando, o sea, un misil, un rocket No, o no, un no. aircraft. Exacto, como el tipo Perdón, de... Majo, yo sé que ya lo ha normalizado, Sí, pero no es fácil. O sea, no. querida oyente de Cambio de Ritmo, la mayoría de los oyentes que escuchan este podcast lo hacen corriendo. Usted que va corriendo y va escuchando la historia de Majo, imagínese, le llega la notificación. Aquí lo más complicado es uno dice, uy, está lloviendo. Sí, hay zonas del país donde obviamente no lo quiero desconocer. Es muy duro los ataques a lo largo de tantos años, los conflictos. Pero, repito, imagínense que usted llegue y dice, está sobrevolando un misil y uno dice, ¿yo qué hago? O sea, de verdad. O sea, y es acostumbrarse a vivir con eso, Majo. Entonces, bueno, le llega la notificación, sonó duro. ¿Y qué era? ¿El ataque con qué Pues, era? esa primera vez quiero que sepas que me llegó la notificación en mi celular en hebreo y en árabe. Ah, qué lindo. Yo cogí la pantalla de mi celular y yo, ¿qué es esto? Yo estaba temblando, abro la No. puerta de mi cuarto, yo vivo con dos amigas, Ujú. le digo, Paulina, ¿qué está pasando? Las alarmas de mi ciudad estaban sonando, No, 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 no. solo escuchabas muchos aviones por encima, pero bueno, espera, sí, paréntesis, yo sé que de pronto ahorita puedo estarlo contando muy tranquilamente, Sí, pero eh, no, pero pero no es no, así. sí, O sea, no, o sea, paréntesis del paréntesis. Yo estaba en un cubrimiento en Ciudad de México y tembló. sí, Y escuchar la alarma que suena de los temblores así, es un susto impresionante porque es no horrible. estamos acostumbrados, es horrible. Entonces me imagino ese montón de alarmas sonando. Entonces, bueno, vaya a hablar con la amiga por y le dice, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Exacto. Le hago screenshot al mensaje, Google Traductor, español. Y sí, la alarma era em, como dirigirse a área de protección inmediatamente, como, es que bueno, todo era en inglés, pero sí, como que Ujú. van a empezar a entrar misiles en tu zona. Por favor, entre inmediatamente a tu No, sitio no, 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 de no. refugio. No. Entonces, yo en mi casa, gracias a Dios, tengo búnker. Ujú. Bajo inmediatamente las escaleras. Una pregunta, Majo, perdón. ¿La mayoría de gente tiene búnker en la casa o no todo el mundo tiene búnker en la casa? No, George, tristemente, acá sí hay mucha diferencia en los derechos de nuestras Ujú, culturas. Bueno, no mi cultura, sino la cultura de acá. Normalmente, como los ciudadanos israelíes y los ujú. judíos tienen áreas de protección, pero los árabes y zonas o ciudades árabes con las que estoy en contacto muchas veces No no tienen. tienen áreas de protección. Exacto. Ujú. Entonces, nosotros somos demasiado bendecidos y protegidos en que hasta en mi propia casa solo bajo las escaleras y tengo un búnker, pero eso es algo muy difícil de aceptar y de luchar precisamente, digamos, con las personas que yo trabajo en el hotel, en donde muchos son árabes, muchos son de otras culturas, en donde ellos realmente sí viven el miedo Claro. eh, de No lo tienen, que es no tienen la dónde guerra. esconderse. Exactamente. Ujú. En donde muchas personas también tienen que salir en el carro 10 minutos para llegar a un búnker. O las alarmas nos cogen en la calle, caminando en un supermercado. Mm. Esto no da espera. Esto es vivir con ansiedad todo el tiempo porque no hay previo aviso. Es inmediato. Entonces, eso es muy duro, pero eh, también es un país que está preparado para esto. Sí, sí. Pero pues obviamente, pues Majo, o sea, no. Yo la escucho y sigue siendo, pues obviamente, empezar uno a intentar entender. En el búnker, ¿cuánto tiempo pueden estar? ¿Tienen capacidad para cuántas personas? Depende de los búnkers, o sea, Ujú. digamos, el de mi casa es una habitación, o sea, justo una niña, una amiga mía, dormía ahí porque era muy nerviosa, entonces digamos que le dábamos Mm. como esta habitación. Estas nuevas aplicaciones que nosotros utilizamos en nuestro celular te avisan
unos minutos antes para que te dé el tiempo de llegar al búnker. Te llega otra notificación de lo que está siendo interceptado en el instante en el que está siendo interceptado, que eso también es algo muy fuerte porque yo estando en los búnkers escuchas las detonaciones, escuchas las explosiones, muchas veces se mueve el piso, se mueven las ventanas y el agobio es muy fuerte y Ujú. el daño psicológico y emocional también es muy fuerte y más porque estás viviendo eso en el instante en el que está sucediendo, que yo creo que eso a mí me rompe el alma, la verdad, Ujú. como que cada vez que escucho algo y pensar que esto está haciendo en personas, en familias, en lugares, Claro, en tiempo eh, real. en tiempo real. Majo, entonces ese día era su cumpleaños. No, 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 no. Bueno, y entonces te llegan Ah, esas notificaciones y después también la última notificación que te llega del ataque es cuando ya es seguro salir del búnker. ujú. Entonces tú no te puedes salir del búnker Hasta cuando no antes. llegue, hasta cuando no avisan. Exacto, ¿Cuánto tiempo exacto. estuvieron ahí ese día? Mm, no, esa madrugada yo creo que fue como de 2 de la mañana a 7 de la mañana. Sí, claro, 5 horas ahí. Sin Sí, dormir, nada, simplemente escuchando todo lo que sí, pasa. sí, llorando, rezando, viendo noticias. Ujú. Sí, sí, muy fuerte. Eso fue el 12 de junio, yo cumplí el 18 Mm. y tal cual, entre búnker y el hotel, la última semana de la guerra, en donde las cosas ya se estaban poniendo muy difíciles, deciden trasladarnos a todos los de las casas que trabajamos al hotel y nos dieron habitaciones en el hotel. Entonces estuve viviendo como 9 días ya en el hotel, donde también los búnkeres son mucho más grandes, son adaptados para más personas, con neveras, con hidratación, con comida, subterráneos, donde nos querían tener como a todos juntos. Y, y bueno, así pasaron esos primeros 16 días de guerra en junio. Y Ujú. tal cual como te lo decía ahorita, mm, como llega, se va. Recuerdo la madrugada del día que se acabó la guerra, mi mejor amiga en Colombia me llama y eran como las 2 de la mañana y yo obviamente estaba en el búnker y me dice, Majo, se acaba la guerra, hay cese al fuego. Y yo, no, gorda, no te entiendo, o sea, estoy metida en el búnker, como así? Me dijo, sí, sí, estoy viendo en noticias y yo, creo que no es verdad, no hay que creer todo lo que vemos. Y 2 horas después, George, tal cual, se acaba la guerra y toda la ciudad, todo el país vuelve a la normalidad. Uf, Abren supermercados, abren calles, abren tiendas, abren centros comerciales, abren playas, abren todo y tú quedas paralizado. O sea, yo decía, ya ¿cómo cómo se así? vuelve a la normalidad después de, sí, o sea, eso no es como que, Ajá. ay, llovió, está lloviendo, no, ya dejó de llover, sí, o sea, O es sea, algo así, así lo fue asimilan. así. Fue así completamente. No. Y cuando tú hablas con la gente de acá, están tan acostumbrados a esto que ellos tampoco dejan de vivir por este tipo de situaciones. Por eso es Ujú. que también salen muchos videos en que la gente ya no va al búnker, se queda en la playa, porque la gente también valora tanto su vida que ellos, muchos crean como este sentimiento de resistencia, que no me voy a encerrar, la guerra no me va a quitar la libertad, yo quiero seguir viviendo, quiero seguir gozando el día a día, pero es que tal cual es así. O sea, yo decía, no entiendo cómo ya puedo estar en la calle y no estar como con este pánico, como con este sentido de alarma, pero todo volvió a la normalidad de un día para otro. Se Wow. abrió todo, se abre aeropuertos, se abren fronteras, em, pero en esa guerra yo también 2 días después logré salir de Israel. Ujú. Tuve que cruzar la frontera de Jordania Sí, eh, y viajar a Madrid. por seguridad o por trabajo, Sí, por seguridad. sí, no, por seguridad, porque no sabíamos si en verdad era un cese al fuego duradero Ujú. y también por temas de trabajo teníamos como un tipo de congreso en Madrid y nos decidieron pues asegurar que podíamos salir del país antes de perder la oportunidad de salir. Ujú. eh, y estuve por fuera en ese tiempo. Majo, entonces la preparación de su primera maratón se dio en un ambiente tranquilo,
entre comillas, Sí, de esto que vivió, ¿cierto? sí. Digamos que ya cuando regreso, que eso Ujú. también fue todo el mundo, mi familia y todos diciéndome, pero es que estás loca, ¿por qué vuelves? Pero muy pocas personas entienden también el, el país tan increíble que es y el regalo que es Tierra Santa. Ujú. De verdad, son los lugares más espectaculares, los desiertos, las playas, los parques nacionales que hay en este lugar, las personas, el trabajo, la calidad de vida. O sea, también son muchas cosas, como que sé que es difícil de creer, pero Puede sonar, más puede sonar conflicto a frase cliché, pero usted encontró paz en medio de la guerra. Es así, completamente. es encontrar paz en medio de la Completamente. guerra, y me refiero en medio de la guerra que usted vivía interna en Colombia, pero Ujú, también de una guerra real. sí, Mirándole en sus fotos veía sitios súper lindos que uno, la verdad, claro, hay países que, si bien Tierra Santa, por todo el contenido religioso, pero también por el conflicto, pues no hay manera de explorarlos, pues porque la gente no va. O sea, yo no sé cómo ujú, la gente sigue yendo porque se sí, pierde uno demasiado miedo, pero sí. es esa posibilidad. O sea, para usted fue paz en medio de una guerra y Ujú, ahora, claro, la gente le pregunta, ¿y por qué vuelve? Porque ahí encuentro paz, porque me sí. siento tranquila estando allá. Es curioso, pero es la verdad. Sí, sí, completamente. Y yo también tenía un sentimiento de que tenía muchas cosas pendientes todavía. Ujú. Como que me fui en junio y yo llegué aquí con la mentalidad de solo un año. Eh, Ahorita yo superé el año y me voy a quedar más tiempo porque pues me ofrecieron la oportunidad en el trabajo, el visado y todo, que nunca me lo imaginé tampoco. O sea, yo antes a veces decía como, uy, no, un año es demasiado, pero no. Estoy feliz porque sentía que tenía algo pendiente por cumplir y mira, o sea, digamos en términos deportivos fue poderme graduar como maratonista, Ujú. eh, pero también porque tenía muchas cosas pendientes con este lugar, con mi trabajo, pues la vida es un ratico, entonces como que a mí me gusta mucho también viajar, las personas, la cultura, la comida y las facilidades también acá de viajar, de conocer el mundo, son, son infinitas. Ujú. Entonces, Eh, Majo, volviendo a la preparación, ¿cómo fue esa adaptación? Es decir, ¿fue con un entrenador a distancia? ¿Cómo son los fondos? ¿Cómo los geles se consiguen? ¿Cómo es preparar una maratón en un país en guerra? ay, George, lo hice con entrenador virtual, con Mauricio Ladino, Ujú. eh, y eso cuando te conté que después de la media maratón del Hula Valley, sentí que dije, de pronto es mi oportunidad, me puse a buscar la maratón. Me salió la maratón de Tel Aviv y me salió la maratón de Jerusalén. Vi el tiempo y eso que te dicen, como son 16 semanas, son 6 meses, es un año de preparación. Yo vi el tiempo y dije, ok, primer factor, no lo tenemos. El tiempo, vamos a encontrar. Em, Preparación, entrenador, no tengo. Eh, Acá, George, tú no me vas a creer, no se consigue Gatorade, no se consigue electrolit, no Mm. hay electrolitos, no hay pastillas de sal, que es un gel, que es eh, bebidas de carbohidratos, nada, o sea, absolutamente nada. Y lo que consigues es extremadamente caro. Mm. Es muy costoso. Este país es exageradamente costoso. Y este tipo de suplementos pues son el triple de costosos porque además pues todo lo traen de afuera y pues el costo es súper alto. Entonces empecé a evaluar muchas opciones y yo también me prometí que mi primera maratón me la iba era a disfrutar y no me la iba a disfrutar el día de la carrera, sino todo esto. Ujú. Y así fue que contacté a este entrenador, él creyó ciegamente en mí porque yo le comenté todo esto. Yo le dije, mira, acá además lo que te digo, hay Shabbat de viernes a sábado, entonces el domingo se trabaja, yo a veces trabajo los sábados, pero tengo un día libre entre semana, me la paso viajando.
Los horarios también son súper diferentes, el clima. Bueno, yo le conté a todo el mundo y me dijo, Majo, correr es más allá de todas las piedras que veas en el camino. Yo creo en ti, tenemos 4 meses para prepararte. Si tú tienes disciplina, si tú tienes la motivación y si tienes este sueño, vamos adelante con el alma que lo vamos a cumplir. Tú solo ponte los tenis, confía en ti, que te voy a preparar. Y Ujú. yo, bueno, voy con Listo. todo. Pero George, yo no le conté a nadie. Esto fue Ujú. algo entre él y yo. Mi hermano se acababa de graduar como maratonista en Medellín el año pasado, entonces él estaba a tope. Mi hermana tampoco le había contado al comienzo, porque uno se vuelve tímido, ¿no? Porque Ujú. siento que cuando uno ya lo exterioriza, uno empieza a ponerse mucho peso sobre los hombros. Claro. Eh, entonces, sí estaba muy tímida con eso, porque además yo también tenía como, como un nerviosismo en que estas guerras ya me habían quitado varias carreras acá, entonces sabía que podía volver a pasar, entonces yo no estaba tan segura de poder alcanzar este sueño. Y en medio de esas cosas, mi hermana también me dijo, inscribámonos al sorteo de Chicago. Y yo, ok, no vamos a quedar, pero inscribámonos. Y me inscribo a la maratón de Chicago, al sorteo. George quedó en el sorteo y te lo juro que un día antes me había inscrito a Tel Aviv. Mm. Y yo, ay no, o sea, tras de que no quería correr ni la primera maratón, ahora tengo dos pendientes. Pero yo en silencio. Ujú. Y nada, comencé a prepararme, George, mi alimentación, estoy en la tierra del dátil. Y eso fueron mis geles durante estos 4 meses. Yo me hacía un menjunje de dátiles, miel, sal y sale para pintura. Eso fueron mis geles durante todos Mm. estos meses. Mi hidratación era agua, limón, un poquito de miel y bicarbonato, que eso tenía mucho sodio. Ujú. Eh, ¿Cuáles tenis? O sea, corrí todos mis fondos con el mismo par de tenis, eh, sin ciclovía, por una carretera que a veces me iba como hasta Tiberias, que son más o menos ir y volver 10 kilómetros. Entonces mis fondos largos era en una rotonda como un hámster encerrado entre 5 o 10 kilómetros. Majo, Eh, perdón, ¿los tenis por qué? ¿Porque no, muy costosos o porque, o yo estaba me con los mismos vine tenis? Ujú. Sí, yo me vine solo con dos pares de tenis, Ajá. y cuando intenté buscar unos pares de tenis acá, no hay ASICS, no hay, o sea, no Bueno. habían marcas. Y los únicos medio tipo de Adidas que conseguía, te lo juro, no bajaban de, a ver, en pesos colombianos, como no había par de tenis que bajara de como 1.200.000. Ujú. Y yo, no, pues nada, es lo que hay, es lo que tengo. Claro. Para mí eso también fue muy bonito el proceso, George. Yo dije como, voy a correr con lo que tengo en el camino. No necesito un ciclo de maratón perfecto en donde tengo que cumplir con todo al pie de la letra, con mi masaje de descarga, con, con mi pista en el Salitre, con mi parque en el Curry. No, o sea, y eso hizo que yo viviera esto como gozando cada día, en mi mismo recorrido de 3 kilómetros todos los días, pero creo que cuando tú dejas de presionarte tanto en este deporte, los resultados llegan solos. Sí, fluye mucho más. Sin presión fluye más. Fluye Presión muchísimo impuesta por uno mismo muchas veces o presión impuesta por otra gente alrededor que uno permite que se le impongan, pero y puede que uno lleve corriendo 5, 10, 15, no importa. Esas presiones llegan constantemente. Siempre van a estar ahí. tal cual, tal cual. Y también no tenía en quién apoyarme, eso fue un poco duro, como que yo llegaba de correr y nadie entendía mi emoción o mi frustración o mi cansancio o el hype, no, nadie, como que a veces mis jefes o todo el mundo, yo llegaba al hotel toda contenta, 8 de la mañana
ganándome ya el mundo con 15 kilómetros encima, con 30 kilómetros encima, y ellos, ok. Y yo, ¿dónde está Ujú. mi comunidad de runners? Bueno, a trabajar. Y no, bueno, listo, Tal gracias. cual, tal cual, tal cual. Entonces, sí, fue como un proceso muy con lo que tengo, con lo que sabía, guiándome mucho por este libro que te conté de Zona Sana de mi tío, en donde son los mejores tips de alimentación, de hidratación, de recuperación, y ya comenzó el proceso. Un proceso que además yo siento que cuando uno prepara maratón, Majo, se vuelve mucho más sensible, no es tan fácil, el cuerpo se desgasta demasiado. Mm, ¿Cómo fueron los fondos, sobre todo? ¿Cuál fue el fondo más largo que corrió antes de la maratón? Mi fondo más largo fue de 33 kilómetros. Ujú. Fue de 33 kilómetros y digamos que un reto que sí tuve fue un poco el cambio de clima, porque yo venía acostumbrada a correr súper temprano porque verano acá eran 45, 47 grados y en diciembre se bajó mucho la temperatura y hubo mucha lluvia. Con decirte que un fondo tuve que hacerlo en banda de 30 kilómetros. Guau. Un fondo de Uf, 30 kilómetros en banda en el no. gimnasio, que de hecho el gimnasio acá en el hotel es un búnker. Entonces, es todo un reto, pero a ver, la guía del entrenador fue fundamental. Algo que yo sí tenía un poco de miedo era algún tipo de lesión, Ujú, porque acá no hay manera de ir a un médico, fisioterapeutas, cuáles y en dónde y cómo, nada. ujú. Em, Presenté como un dolor de rodilla en la rodilla derecha que me asustó un poquito como 3 semanas antes, en donde tuve que bajarle mucho las cargas, eh, pero fue fundamental para haber llegado a la maratón. Yo sé que a Ujú. veces es súper frustrante que te llegue una lesión en plena preparación y sientas que perder los entrenamientos es perder como capacidad aeróbica o el corazón o la fuerza, pero hablando mucho con mi fisio, él me decía, mira, tú descansas y te vas a recuperar mejor. Así que también solté mucho el control de querer cumplir con todos mis entrenamientos, con todo el kilometraje, con toda la alimentación, sino que de verdad hice lo mejor que pude con lo que tenía. Entonces, aprendí a descansar bastante. Mi día de descanso no lo negociaba. Antes me daba hasta 2 o 3 días de descanso porque cargar con tanto entrenamiento y laboral y tanto como trajín, yo a veces le decía a mi entrenador, no puedo, estoy cansada, como que no me da la madrugada ni en la noche. Y me decía, el mejor entrenamiento es el que no haces si necesitas realmente recuperación. Claro, claro, hay que descansar. Majo, ¿por qué se corre un viernes la maratón de Tel Aviv? Todas las carreras aquí se corren el viernes, los viernes antes de Shabbat, Ujú. porque Israel es el único país en el mundo en el que sigue respetando el culto del Shabbat a nivel de que se cierran todo tipo de transporte público, carreteras, restaurantes, centros comerciales. El No Shabbat es hay el día sagrado, ¿no? El día sagrado en el Es el día judaísmo. de descanso Ujú. judío que empieza el viernes, donde toda actividad se termina a mediodía el viernes y se acaba el sábado en la noche, de estrella a estrella. Perfecto. Entonces, por eso las carreras se hacen aquí los viernes Ujú. y los domingos ya se trabaja porque es el lunes aquí. Ya, o sea, el domingo es el lunes. Ujú, Pero chévere. exacto. Sí, Sí, chévere porque el lunes ya no va tan duro, pues si es el domingo. sí, 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 sí. Pero digamos, para mis fondos, hubo un fondo que pude hacer un sábado y fue delicioso porque todas las calles están vacías y están cerradas. Está perfecto. Ujú. Entonces yo me sentí en ciclovía ese sábado, claro, de Shabbat. Pero entonces sí, fue el 27 de febrero, la maratón de Tel Aviv. Bueno, Majo, así como dicen
se llegó el día de la maratón de Tel Aviv 2026, más de 50.000 personas y ahí estuvo una colombiana presente. ¿Cómo se vive una maratón? ¿Cómo es la expo, por ejemplo, de la maratón de Tel Aviv? George, a diferencia de lo que uno está acostumbrado, precisamente porque es viernes y la entrega de kits no se hace los días antes, sino una semana antes. Entonces me tuve que ir a Tel Aviv un día, cogí bus y fui a un centro comercial. Eh, no se vive la misma emoción que nosotros vivimos en una expo, que hay stands, que hay tiendas, que hay fotos, que hay podios, nada. O sea, eso fue, te lo juro, te emociona más ir a cualquier otra cosa. Y ¿Qué yo, trae ay, el no, kit? esto, nada, George, El nada. número. El total y la camiseta ni siquiera te la daban. O sea, la tuve que pagar. Bueno, Nada, es que ni ¿cuánto costó siquiera la camiseta si podemos hacer de pronto el cálculo en pesos colombianos? como 60.000 pesos. Bueno, ¿y la Sí, como inscripción? 60.000 pesos. ¿Cuánto Y costó? la inscripción me costó como 400.000. Pues es una inscripción costosa para que no dé nada, ¿no? Absolutamente nada. Nada. Ujú. Sí, pero bueno, eso fue como la semana antes, dorsal y ya, fuimos 50.000 corredores de distancia. Había una carrera de niños de 5K, Ujú. 10K, media maratón y maratón. De la maratón solo fuimos 3.000 personas. Mm, oh, súper. Solo fuimos 3.000 personas y para lanzarles un número que a mí me impactó mucho y sentí completamente la diferencia desde que pisé el lugar de salida de la carrera, solo 397 mujeres. Hmm. Es para hablar obviamente de la cultura del país. Sí, me Ujú. sentí, o sea, como mosco en leche, como dicen por Claro, ahí. claro, claro. Pues la mayoría hombres, imagínense. O sea, las. Todos hombres, Ujú, cero mujeres y las mujeres que veía eran muy ujú. pocas, pero siento que eso me dio superpoder en la carrera. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale? O sea que lo que hizo para la carrera fue viajar de Magdala a Tel Aviv y quedarse que la noche anterior. Sí, me quedé Ujú, la noche del jueves en la casa de una amiga que vive ahí en Jafo, que es como la ciudad vieja de Tel Aviv. Y la carrera arrancaba a 7:15 de la mañana y yo había contratado un sitio de transporte. Aquí no hay Uber, no hay Didi, no hay absolutamente nada ujú. que puedas pedirte ahí mismo o al instante y te llegue. No, 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 no hay nada, solo transporte público, que había tren, tranvía o programar con anterioridad un taxi. Y yo como buena primípara dije, no, 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 yo no me quiero perder, yo voy sola. George, eso fue otra cosa también durísima, como sentirme tan sola durante toda la preparación y el día de carrera, en donde tú te sueñas a tu pareja, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos cruzando la meta, ese abrazo, la barra en la calle. No, a mí eso me dio muy duro. O sea, de verdad, también entrenar una maratón con toda la carga emocional que esto implica y tan sola fue muy duro. Entonces, nada, pues yo alquilé mi taxi un día antes, lo pedí que me recogiera a las 5 en punto de la mañana. Yo estaba más o menos en carro a 30 minutos de la salida, entonces preferí con anterioridad. Ese día me levanto completamente tranquila, dormí súper bien, cero ansiedad, carb loading súper bien el día antes. Para la carrera, y yo sé que esto no se debe hacer, yo sé que uno no debe salir a carrera estrenando algo ni algo que no se haya preparado, pero mi jefe 15 días antes había ido a Estados Unidos y yo le recomendé que me trajera unos geles. Y entonces yo dije, si me caen mal en carrera, pues nada que hacer, pero es lo que tengo. O sea, yo no me puedo poner a ahorita a hacerme mi menjunje de dátiles y meterme Ujú, como 50 dátiles. Entonces yo dije, nada, me voy con los geles y con la bendición. ujú. Llegan las 5 de la mañana y el taxi no llegó.
Ay, hombre, pero. El taxi no Mm. llegó y como a los 20 minutos me marcan al celular y me dicen como eres el taxista que no habla inglés, solo hablaba hebreo, yo no tengo el hebreo, así que fue imposible contactarme con él. Vuelvo y subo al apartamento de mi amiga completamente frustrada, ya eran las 6 de la mañana, la carrera salía en una hora. Vi el mapa, eran 9 kilómetros y yo no tenía cómo irme porque no tenía qué otro transporte pedir. El tranvía tenía que caminar como 20 minutos y después coger dos trenes para llegar. Eh, Tanto así que yo dije, ya no llegué, o sea, no puedo correr, o sea, como que ya no llegué a la hora de salida, ya estoy lejísimo, no tengo cómo llegar, frustración máxima, tanto que dije, pues me voy corriendo los 9 kilómetros y hago 50 kilómetros hoy, no pasa nada. En esas despierto a mi amiga porque obviamente ya estaba dormida y me dice, no, te llevo, o sea, en tranvía, te dejo en el tranvía y si llegas tarde, pero es tu maratón, o sea, que nada te arruine. Y yo, bueno, está bien. Y nada, George, aventura de salir corriendo a las 6:30 de la mañana al tranvía, cogí el tranvía sola, aprenda a pagar allá desde la aplicación de Movit. Y yo dije, primer corredor que vea, me le pego, porque debe ir al mismo lugar que yo. Ujú. Y así fue. Eso fue muy chévere, George. Y a las personas que de pronto hacen majors y todo eso, entienden que desde el transporte público se vive la Sí, emoción de ya, maratón. ya se vive la emoción, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ya en la estación de tren y de tranvía había música, habían DJs, tú ya empiezas a sentirte con la emoción de los demás corredores, con su banano en la mano, todos súper arropados porque había muchísimo frío y muchísimo viento. Eh, Empiezas a mirar los tenis, el dorsal. Bueno, eso se sintió súper emocionante. Yo completamente sola como un champiñón. Pero bueno, llegué ya como a la expo, que ese día sí hacen expo, o sea, como que lo que no se vive en la feria de antes, se hace ese mismo día. Ujú. Y eso me pareció súper chévere, entonces habían un montón de DJs, era un estadio repleto, como un auditorio al aire libre súper grande, todas las marcas como de proteínas, de recuperaciones, de masajes. Y bueno, llegué a las 7:10 y la carrera salía 7:15. No, 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 o sea, casi que apenas. Apenas. ¿Cuál era la expectativa de esta maratón? ¿Terminarla? ¿Tener algún tiempo cuadrado con el profe Ladino? Nada, mi expectativa, George, era sonreír 42 kilómetros. O sea, Gozársela. Listo, perfecto. quería solo gozarla y terminarla. O sea, yo Ujú. decía, Majo, así tengas que entrar al baño 1000 veces, parar, caminar, dar bote, sonreír, no sé, lo que sea, pero termínala y termínala feliz. O ¿Cómo es el sea, clima para esta época, Majo? el clima, muchísimo viento, porque corrí al lado del Mediterráneo, Ujú. entonces es un viento que te quema del frío, pero con sol. Entonces, Ujú. yo creo que estuve como a 22 grados más o menos corriendo. Ahorita estamos en eso, pero es un viento súper, súper, súper fuerte que con decirte que durante la maratón la gente corría de lado y de espaldas para poder afrontar el viento tan fuerte. Sí, yo no sé cómo lo hacían, yo decía, están locos, cómo están corriendo de espalda, pero sí, eso fue toda una locura el clima, pero fue perfecto. O sea, si tú me preguntas, fue perfecto. Y algo también, yo creo que es un punto a favor, es que pues en Tel Aviv corrí a nivel del mar, pero en toda mi preparación corrí 210 metros bajo el nivel del mar. Entonces, cuando llegué a Tel Aviv, subí a nivel del mar Ujú. y sentí un poquito la diferencia, pero no, mis pulmones después de correr en Bogotá, pues, o sea, bastante libres. Ya preparada. Bueno, ¿cómo la vivió? ¿Qué tal si vienen esos 42 kilómetros en Tel Aviv, Majo? Se vivieron eh, completamente presentes. O sea, yo creo que si me preguntas una palabra
fue como que encontré placer en la presencia. Viví muy presente cada kilómetro. Digamos que la semana antes que hablé con mi entrenador, según mis números, también digamos mis entrenamientos no fueron por números, sino por sensaciones. Y él me dijo, yo te veo haciendo 3 horas 55, si no, 3 horas 58. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, estás loco, yo estoy viendo que por bien que me vaya, te voy a hacer 4 horas y esforzándome, o sea, como dando todo de mí, sin sufrir. Y él me dijo, te lo juro, que puedes menos, porque vi tus números, porque hicimos un proceso perfecto, porque todo está indicando que puedes hacer 3 horas 55. Y yo, como que yo iba tan querer disfrutarla y gozarla, que eso marcó toda la diferencia en mi carrera, que dije, bueno, o sea, si se da, súper bien, si no, es mi primera maratón, no pasa nada. Entonces salimos a correr, George, y muchos hombres, lo que te digo, como que de verdad, sí, sí, eso es muy loco. Y también yo no entendía nada de lo que me gritaban, ni de la barra, ni de las personas que hablaban al lado mío, porque pues no entiendo hebreo, entonces yo iba como como en modo correr, disfrutar y gozar y conectar mucho con las personas, sonriendo y haciendo gestos y el cuerpo también habla mucho. Entonces yo siento que mi manera de conectar sí fue mucho gozándome el paisaje, gozándome ¿Hay las gente? palabras que no entendía, ¿Hay gente en el recorrido? no tanto, ¿sabes? Ujú. Habían puntos específicos donde cada 3 kilómetros había un DJ poniendo tecno, Ajá. que de hecho en un punto pusieron Carlos Vives y casi me muero, o sea, de la felicidad, yo, ¿qué? Claro. Estoy escuchando Carlos Vives en Tel Aviv, no puedo creer esto. Eh, ¿Y y hay mujeres apoyando, Majo? hubo puntos como en Tel Aviv Centro donde habían muchos niños pequeños con sus familias y eso fue muy bonito. Ujú. Pero puntos específicos. Pero la verdad, fueron 20 kilómetros corriendo como en el shore del Mediterráneo, o sea, como en toda la orilla del mar. Ujú. Imagínate ese gusto, George, es que me caían las olas encima, o sea, me representaba las olas del Mediterráneo, el clima perfecto y súper presente, súper conectada, feliz, no iba viendo el reloj, los geles me los gocé porque de verdad disfrutaba como el sabor del gel, porque a mí no me gustan, pero mi jefe me trajo como que el del café, que el de strawberry. Sí, claro, pues son sabores que ya mucho no probaba. O sea, como si estuviera probando compota. Exacto, Sí. exacto. Y digamos, yo creo que a todos nuestros corredores un consejo es como vivir todas esas pequeñas cosas como gasolina. O sea, yo cuando me comía los geles decía, esto me va a llevar a la meta, esto me va a dar todo el perrenque que necesito. Cada vez que me tomaba un sorbo de agua, me sentía completamente hidratada, dar las gracias, sonreír, estar presente, como esto que siempre decimos, estos mantras que te lleven al centro otra vez. Cuando me sentía un poco cansada, no lo interpretaba como cansancio, sino como esfuerzo. O sea, como no estás cansada, esto es sinónimo de tu cuerpo sintiéndose vivo, de Ujú. estar completamente conectada, de estar como que para mí correr es un milagro. Entonces yo todo el tiempo me recordaba que yo estaba viviendo era el milagro de que mi cuerpo me permitiera correr, que me permitiera estar cumpliendo este sueño en Tel Aviv, con las personas. Y George, tú no me vas a creer esto, pero eh, confíen mucho en su capacidad porque el día de la carrera pasan milagros. O sea, yo cuando de vez en cuando veía mi reloj, George, y veía kilómetros por debajo de 5, 5, 5, 5, 15 y sintiéndome tan fuerte y feliz, obviamente había un poco de miedo dentro de mí porque siempre te dicen que la maratón comienza en el kilómetro 30, que el muro, que los últimos 12 en verdad sí es la maratón. Y yo por dentro decía, Majo, ¿será que te vas a quemar? Como que
Estás en tus primeros 15, contrólate. Ujú. Pero algo dentro de mí se sentía tan bien y tan feliz que yo decía, dale, confía en ti. Como te estás sintiendo bien, te estás sintiendo fuerte. Si más adelante tienes que bajarle, le bajas, controlas, pero como que no me guardé nada. Y sobre todo no me guardé como esta sensación de sentirse vivo con esta gran pasión que es correr. Ujú. Eh, ¿Cómo salieron los 42? ¿En algún momento pasó algo o estuvo regulada todo el tiempo? ¿Cómo estuvo todo? Em, los 42 salieron de menos a más, Ujú. digamos que en pace. Comencé 5:40 y terminé como, bueno, como digamos la media maratón y como del kilómetro 18 al 28 estuve entre 5:55 y Ujú. los últimos sí como 5:12, Muy pero bien. pues, sí, sí, estuve como en ese promedio. La primera parte de la maratón fue fácil porque fue plana, pero la segunda parte de la maratón fueron 4 puentes Uh, y pura subida porque fue entrar a la ciudad vieja de Jafo, que es espectacular, pero muchísima, muchísima subida. ujú. Entonces, en ese momento yo estaba entre el pensamiento de, ¿me está dando muro? ¿Estoy cansada o está difícil? ¿Cuál Pero, de todas? ¿cuál de todas o todas juntas? Ujú. Y mira que también durante todos mis entrenamientos siempre fuiste tú mi compañero, como que escuchaba siempre tu podcast y música. Llevé mi playlist y no me vas a creer, pero en los 42 kilómetros nunca le puse play a la música. O sea, viví esos 42 kilómetros súper presentes, y eso fue muy bonito. Momentos de soledad en los que literalmente me imaginaba a mis papás en la calle, a mis hermanos, a mi perro, a mis amigos. Eh, Me abrazaba mucho, me Ujú. abrazaba muchísimo a mí misma, recordaba mi país, mis entrenamientos. Fue muy bonito, conecté demasiado también con los olores, con los recuerdos, como visualizarte. Y aquí como anécdota, George, que cuando me pasó esto yo decía, esto parece irreal, o sea, ¿qué me está pasando? Kilómetro 18 fue uno de los momentos en los que yo más sólida me sentí y iba corriendo como a 5:05, me acuerdo. Y justo empezaban las subidas. Entonces yo dije, bueno, me voy a controlar para no quemarme un poquito. Y se me acercan dos muchachos, por así decirlo, dos chicos, que me hablan en hebreo y yo me volteo y le digo, como no Hebrew, Anglit. Y Anglit acá es como inglés, o sea, como Ujú. que y me dice como, bueno, o sea, te traduzco la conversación que tuvimos y me dice, ¿cuánto quieres hacer? Y yo le dije, pues 4 horas estaría bien. Y me dijo, no, pero el pacer de 4 horas hace mucho lo dejaste atrás. Y yo, sí, pues me estoy sintiendo sólida, estoy feliz aquí. Y él me dice, bueno, pues vas muy bien, te veo súper bien. ¿Es tu primera maratón? Y yo, sí, es mi primera maratón. La tuya. Y él, no, es como mi tercera, pero voy un poco quemado, como que no entrené esta vez. Y algo en mí dijo, Majo, ¿qué haces hablando en tu maratón? Como, Claro. concéntrate. Como así que estás llevando una conversación y menos a este ritmo. Pero yo me empecé, o sea, como que te lo juro que fue como ese gozarse la distancia, gozarse el presente. Cuando, bueno, llegamos como, seguimos hablando, me empezó a hablar de que, bueno, él vive ahí, que era militar, que él estaba en el ejército, entonces que hace parte como de sus entrenamientos hacer maratones. Llegamos como a un punto de hidratación, eso sí, no me salté ningún punto de hidratación, cogí agua, seguimos hablando y ya, como que le dije, bueno, nos vemos como en buena carrera, bla, bla. Y él sigue un poquito adelante de mí, y ya yo seguía andando 1 kilómetro más cuando vuelve y me dice, oye, yo sé que no te quiero interrumpir y pues estamos en media maratón, pero ¿me podrías dar tu número? Y yo, Vaya, vaya, conquistando maratones.
Y yo, pues no, o sea, no me iba a poner a chatear, ni siquiera me sé mi No. número de acá porque es larguísimo acá mi celular. Y yo, ¿no tienes Instagram? Y me dice, no tengo Instagram. Y yo, No, man, pero ¿cómo hacemos? entonces yo, bueno, nada, o sea, George, yo literal saco mi celular, le airdropeo mi número, le escribo mi número y ya, literal, después de cruzamos, o sea, ya como que yo no podía de la risa, yo decía, Majo, ¿qué estás haciendo? Es que hasta, o sea, esto parece, Bueno, bueno, pero sí la vida. sí, 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 yo dije, bueno, ¿qué tal? El amor puede tocar en una maratón. Claro, uno nunca sabe. Sí. Majo, ¿y en cuánto tiempo cruzó la meta? Crucé la meta en 3 horas 45 minutos. ¡Wow! Pero muy Sí, por debajo de lo que le había puesto el profe. 15 Buenísimo. minutos por debajo del objetivo, imagínate. Muy bien, muy bien. ¿Y ya el chico escribió o no? Por ahí escribió, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué les entregan apenas cruzan la meta? Nos dieron la medalla, obviamente, Ujú, y un kit de donde está como la capa de aluminio como para el frío. ¿Qué más? Venía banano, manzanas, dátiles, venían como dos proteínas líquidas, como esas ujú. proteínas de banano y de café. Venía, como que te entregaron ese kit. Lo que sí fue muy chévere al cruzar es que había feria otra vez, había expo. Entonces estaban dando cerveza gratis, tenían DJ, la gente bailaba, unos desmayados, otros recuperándose. eh, Habían juegos, habían pantallas para bailar, algo que yo no me lo esperaba y algo que no sé si existe en alguna otra maratón, pero había fiesta, literal, Había hubo fiesta, fiesta sí. post-running, sí. Sí, como el fan zone de los estadios previo a un partido en los mundiales. Sí, 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 Ujú. tal cual. Entonces la gente Eh, estaba muy alegre, gozando ahí, disfrutando. ¿Qué almorzó? ¿Qué almorzó luego de su maratón? ¿Cómo celebró? ¿Con qué almuerzo? Pues George, es que sabes gran parte de la historia. Eh, no pude celebrar Ujú. porque explotó la guerra nuevamente. Ah, claro, eso fue ese día, ese fue los ataques de Irán. Exacto. George, No. de la meta y a la hora explota la guerra, se viven las alarmas otra vez. Y todo el mundo chao, o sea, la fiesta y todo se va. Todo, sí, No. todos salimos disparados, literalmente. Yo no lo podía creer. O sea, como que tú entras en un estado de shock. O sea, vienes de cruzar una meta de tu maratón, Sí, o cumples sea, el ya viene uno de estar en estado de shock de haber corrido sus primeros 42 kilómetros, como para nuevamente. No, muy duro. sí, durísimo, George. En eso busco refugio rápido, pero Ujú. estas fueron como alarmas preventivas, por así decirlo. Fueron como de prevención porque precisamente esta guerra pues ya venía semanas anunciándose, por así decirlo, los ataques de Irán, la defensa de Estados Unidos. Entonces, apenas puedo, cojo nuevamente un bus, el tren y llego donde mi amiga. Mi amiga trabaja también pues con el Hotel de Magdala, con la arqueología. Entonces yo llego sin batería porque me quedé sin batería, entonces yo venía un poco asustada y me dice como tenemos una reunión extraordinaria de trabajo. Yo sin entender mucho le digo, André, pero yo pedí el día libre y todo el fin de semana lo pedí libre porque es mi maratón. Yo quería disfrutar todo, salir a comer, salir hoy, todo. Y me dice, no, es una reunión extraordinaria, por favor, conéctate. Y nada, pues momentos difíciles ahí de tensión laborales en donde nos dan la libertad y pues, la posibilidad de salir del país inmediatamente. Eh, Nos advirtieron que solo iban a haber vuelos ese viernes, Ujú. eh, antes de que todo pues entrara como en colapso, por así decirlo. Mi jefe es un ángel, la verdad, y él ahí mismo me dijo, me voy ya por ti, yo necesito que estés aquí en Magdala, no que estés sola en Tel Aviv, en una ciudad donde es foco de ataque. Ujú.
Y así fue, George. Pues, ¿cuál no pude No. disfrutar, no pude gozar? Ujú, No, yo ujú, creo que al día de hoy lo sigo procesando un poco. ujú. Y tal cual, me recogen, llego a Magdala en la noche, mis amigos me abrazan mucho, todas las personas del hotel, y explota la guerra esa misma noche. Empiezan las detonaciones como 2, 3 de la mañana y a las 8 de la mañana ya es oficial el ataque. Uh, Majo, ¿qué le dijo la hermana? Porque creo que María Camila ha sido como esa inspiradora en un montón de cosas. ¿Cómo fue la charla con María Camila luego de terminar su maratón? Ay, fue hermosa. Digamos que también fue un poco difícil porque mm, estábamos entre el pánico de Claro, quieres sí. salir del país, no, o sea, todo fue en shock, pero eh, yo creo que ellos tampoco se esperaban que yo lo disfrutara tanto, porque normalmente a veces se tiene el concepto de que la maratón es sufrimiento y no fue así. Entonces yo Ujú. creo que ellos eran muy orgullosos de que también logré esto sola, como que contra viento y marea y contra todo, al ser también la chiquitica de la casa, ¿no? La consentida, se sentían muy orgullosos. Mi hermana fue parte fundamental en que muchos momentos de frustración en que yo le decía que no tenía geles, que no tenía hidratación, que me sentía sola, que el cansancio, ella me devolvió mucho la confianza en mí misma y ella misma me decía como Majo, nadie más que tú conoce mejor tu cuerpo, tu proceso, lo que estás luchando. Eh, entonces fue muy bonito contar con estas personas de apoyo, porque por Ujú, más de que estoy acá sola, nunca me sentí sola, George. Y yo creo ujú. que eso también es muy bonito vivirlo porque es el deporte. Estoy segura que de donde mis hermanos no hicieran deporte, no entenderían esto. Ujú. Pues Majo, yo la verdad ni siquiera sé qué decirle de cierre, porque, porque el contexto es muy diferente. Creo que es la primera vez en este tiempo de podcaster, sumado a lo que hice antes y a lo que he hecho con este nuevo proyecto llamado Cambio de Ritmo, que escucho el testimonio de una corredora así, o sea, de verdad que no es fácil entender por lo que se pasa y sobre todo con tantas carencias a la hora de entrenar. Cuando uno aquí, como usted lo cuenta, uno aquí sale y uno aquí en un Rappi pide los geles y llegaron, pide un carro y llegó, pero también lo enseña a uno a sobrevivir, porque siento que el running nos va enseñando eso. Sobrevivimos para las carreras y para la vida. Gracias por escuchar el podcast, gracias por postularse, por sacar este tiempo para contar esta historia. Sé que sus papás deben estar muy orgullosos, la hermana, el hermano, el tío, que creo que fue el encargado también de dar Sí. esa llama y de decir, wow, o sea, de verlos corriendo, de una familia de corredores y se ve que han motivado a todos los hijos, a los primos también a que lo sigan haciendo. Y espero, Majo, pues que esa estadía en Israel sea lo mejor el tiempo que vaya a estar. Ay, sí, George, muchas gracias. Muchas gracias también por darme la oportunidad de estar acá contando esta historia. Em, Sé que vivir en esta realidad no es fácil, pero siempre hay que dar gracias por la vida. A mí esto también me ha hecho vivir mucho el presente, vivir la vida con gratitud, con una sonrisa, construir buenos hábitos, ser testigo de cómo el deporte de verdad a uno le puede dar herramientas fundamentales para salir de momentos grises en la vida, pero siempre el sol vuelve a salir, siempre sale el sol otra vez y todo pasa con determinación y bueno, a seguir corriendo, a seguir conquistando kilómetros. Y a ti, gracias también por abrir este espacio que nos acompaña a tantos corredores justamente en nuestros fondos para servir como inspiración, motivación y George, de verdad que pues la vida es una maratón. Mm. Eh, una última inquietud. Es personal, no sé si la pueda responder. El chico que le escribió, como decimos en Colombia, ¿aguanta o no?
¿Tiene futuro o no tiene futuro? ¿Tiene futuro o no tiene futuro? ¿Cómo lo vemos ahí? No, yo no creo porque es que de verdad las culturas son fuertes. Pero la vida es chévere. Imagínese uno pidiendo números. Pero bueno, Hay gente osada y uno atreverse a pedir un número en una maratón, ¿no? O sea, exacto, es que de bueno, verdad eso era lo que a mí más irreal me parecía. pero uno no sabe, Majo, porque insiste, insiste, insiste y pueda que si le insistió tantas veces en la maratón, pueda que vuelva a insistir y más adelante nos enteremos de una historia diferente. Majo, un abrazo, saludos a toda la familia y gracias por escuchar Cambio de Ritmo. Gracias, George. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 25 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide comentar y calificar el podcast, comentar en Spotify. Lo puede hacer cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente: no existe vida perfecta, existes tú dando lo mejor de ti todos los días. Y recuerden, no corren solos, cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.